Bueno, el texto que voy a leer en unos momentos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Esta es una iglesia, o fue una iglesia muy importante en su momento. Pero antes de yo leer el texto, yo quiero decirte algunas cosas de la iglesia, porque algunas cosas que voy a decir van a tener una relación con cosas que voy a decir más adelante. Además, siempre es bueno conocer un poco del trasfondo, del texto, del contexto, y creo que esto nos va a ayudar y va a ser bien resumido. La iglesia estaba localizada en la ciudad que lleva su nombre, Éfeso. Era la capital de lo que se llamó Asia Menor, que hoy es Turquía. Probablemente la iglesia madre de todas las demás iglesias que son mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y 3, con toda probabilidad. Fue fundada por Pablo. Pablo pasó por ahí en su segundo viaje misionero, se encontró con Priscila y Aquila que habían venido de Roma, pero no la fundó en esa ocasión. Volvió y en su tercer viaje misionero plantó la iglesia y pasó unos 3 años allí enseñando día y noche. Fue advertida por Pablo de falsos maestros que infiltrarían la iglesia y que a su salida, de hecho, vendrían lobos rapaces. Fue una iglesia altamente bien enseñada que logró incluso denunciar a aquellos que eran falsos apóstoles, se hacían pasar por apóstoles como pasa hoy en día. Fue una iglesia que perseveró en la adversidad. Una muy buena iglesia y lamentablemente, como pasan las cosas, hacia el final de sus días, no sé exactamente cuáles fueron sus días finales, pero Cristo le pasa revista a la iglesia de Éfeso y a las otras 6 que son mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, y entonces ahí le dice, mira, tú has hecho bien esto, has desenmascarado a los falsos apóstoles, pero yo tengo algo contra ti, y lo que tengo, aunque es una sola cosa, no es pequeña. Yo creo que esa es una cosa que quizá pudiera Cristo mencionar de la mayoría de los hijos de Él, y es que tú has perdido tu primer amor. Tu primer amor no es el amor que tú tienes cuando naciste de nuevo, como se enseña. No, eso no es el primero. El primer amor es el amor por Dios. Has hecho muchas cosas buenas, pero que a la luz de tu pérdida de amor por mí, deslucen en tu historia. Pero en general fue una iglesia bien enseñada. Déjame decirte quiénes estuvieron ahí. Priscila y Aquila estuvieron ahí. Priscila y Aquila oyeron a Apolos en un momento, un hombre poderoso en palabra, y lo llamaron aparte y le enseñaron el evangelio de una mejor manera, pero la palabra nos dice que Apolos era poderoso en palabra. Priscila estuvo ahí, Aquila también, Apolo también, Pablo 3 años, Timoteo estuvo ahí, Juan probablemente terminó sus últimos años allí, de manera que el Dream Team pasó por ahí, el equipo soñado. Imagínate lo que ellos no oyeron, lo que ellos no recibieron de enseñanza. Y esa es la razón, pienso yo, que cuando Pablo comienza a escribir esta carta, en los primeros 14 versículos le da un condensado de teología que él parece ser que sobreentiende en lo que él está hablando, porque él le habla de predestinación, de elección, de adopción, le habla de redención, de santificación, de glorificación, en 12 versículos, del 3 al 14. Y esa porción, que es larga, es una sola oración, el original, sin pausa, sin punto ni coma, una sola oración. Y luego entonces, después que le habla como de esa gran bendición que ellos como creyentes y todos nosotros hemos recibido, Pablo dice, ok, esta es su bendición y esta es mi oración. Y lo que nosotros vamos a ver hoy es justamente esa oración. Y el texto va del 15 al 23, vamos a leerlo del 15 al 21, pero ese texto del 15 al 23 también es una sola oración, sin pausa, ni coma, ni puntos, en el original. Y Pablo está diciendo, mira, ustedes han recibido una gran bendición, yo quiero ahora hacer una gran oración. Y con eso yo quiero leerte. Recuerda que este es el texto que puede cambiar tu vida de oración, y puede cambiar tu vida. Quiero leerte del versículo 15 al 21. Por esta razón, por todo lo que él ha dicho,
También yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, también no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Que ya ellos saben que Pablo está orando por ellos. ¿Qué tú estás pidiendo, Pablo? Aquí está. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Él es Cristo. Mi oración, sigue el contenido, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cuál poder? Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Ese wow que yo acabo de mencionar no es un wow emocional, es un wow pensado. Esa es la razón por la que yo titulé este mensaje Orando en grande con el apóstol Pablo. Porque como mencioné, Pablo nos enseña por qué cosas nosotros debiéramos estar pidiendo, qué cosas nosotros debiéramos estar aquilatando que luego disminuyen el tamaño de todas las cosas por las cuales nosotros continuamente pedimos que pudieran ser buenas y válidas. Pablo ha oído algo bueno de la iglesia. Él dice que yo he oído, habiendo oído, o sea que lo que él va a decir es como resultado de algo que él ha oído, habiendo oído de la fe en Jesús que ustedes han depositado y habiendo oído del amor por los santos o entre los santos que ustedes exhiben, habiendo oído que los dos más grandes mandamientos de la ley de Dios ustedes lo están poniendo en práctica, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, yo por eso no ceso de dar gracias y los menciono en todas mis oraciones. No me hago la idea necesariamente que cada vez que Pablo ora estaba en los Efesios, sino que una expresión para dejarle ver cuán frecuente él oraba por ellos y cómo daba gracia por el buen fruto que había escuchado, que había estado ocurriendo entre ellos. De manera que cuando tú oigas que una iglesia esté bien, no debes de orar por ella pensando, bueno, ya ellos están bien, qué bueno, déjame orar por la otra que no está tan bien. No, eso debe ser motivo de oración porque no hay una iglesia donde haya una persona que no necesite seguir creciendo en áreas donde todavía falta crecimiento. Y eso es verdad de cada pastor. De manera que la iglesia de Éfeso se constituyó en un motivo de oración. Ahora la pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué oró? Porque si sabemos lo que Pablo oró por los efesios, debiéramos tener una mejor idea de qué orar por los hermanos de nuestra iglesia, por los hermanos de otra iglesia, por mí mismo, porque yo soy parte de la iglesia. Entonces textos como estos nos ayudan a no orar siempre las mismas cosas, acerca de las mismas cosas que vuelven la oración aburrida y que no me motivan a orar. Si tú me preguntas a mí, resúmeme en una oración por qué es que Pablo está orando, tenemos que desempacar eso, pero si tú me preguntas a mí, Pablo está orando por conocimiento, pero es un tipo de conocimiento, no es un conocimiento puramente doctrinal o intelectual que no transforma a nadie, sino que es un conocimiento que es llevado a la práctica, que resulta en un mayor conocimiento de Cristo y todas sus bendiciones y beneficios que termina transformando la vida del creyente y beneficiando a dicho creyente. Yo comencé a leer hace una semana
Es un libro que acaba de ser publicado que se llama Reform Preaching o Predicación de la Reforma por Joel Beeke, uno de nuestros grandes pensadores, pastores reformados de hoy en día. Y lo que más me gustó del primer capítulo es poder ver con mejor claridad que la predicación de los reformadores y la predicación verdaderamente reformada es una predicación eminentemente práctica. Es una predicación donde la teología, el conocimiento teológico, tiene que ser llevado a la mente de los creyentes de una manera práctica, que ellos sepan qué es lo que van a hacer con eso en su vida. Y eso fue bueno, de manera que Pablo lo que está diciendo es, oye, tú necesitas algunas cosas para que este conocimiento que se convierte en pura doctrina haga otra cosa en ti que quizás no ha ocurrido todavía. Y Pablo pide, vamos a ver los motivos de oración y luego vamos a ver la motivación de la oración, que el domingo pasado creo que fue, te mencioné que no son la misma cosa. Los motivos de oración son lo que ustedes mencionaron. Alguien mencionó unidad. Este es un motivo, pero yo pudiera preguntarte, ¿cuál es la motivación de que sean unidos? Y pudiéramos decir varias cosas. Pero cuando a Cristo se le hizo la pregunta, por así decirlo, dijo, Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay algo de la unidad de la iglesia que le comunica al mundo algo de la misión de Cristo. Entonces, en este caso, Pablo dice que él está orando, aquí están los motivos, por un espíritu de sabiduría y de revelación para los efesios. Y aquí está la motivación. Pablo, pero ¿para qué tú quieres que tenga un espíritu de sabiduría y revelación? La motivación, un mejor conocimiento de él. Y él, en el contexto, es Cristo. En Efesio entero es Cristo. Entonces Pablo pide por sabiduría y revelación, pero lo que él quiere es un mayor conocimiento de él. Ahora, yo te dije todo lo que te dije de la iglesia anteriormente y quienes pasaron por ahí, porque toda la teología que la iglesia de Efesios recibió, la recibió del mejor maestro después de Cristo que haya pasado por la tierra, Pablo, entrenado en los cielos, el tercer cielo, y luego por los otros maestros que vinieron después. De manera que Pablo pasa 3 años, le enseñó de todo, ya te mencioné, predestinación, adopción, elección, santificación, glorificación, redención. Y Pablo dice, no, es que ustedes todavía no saben suficiente. Esa sabiduría y conocimiento de revelación que Pablo está recibiendo, o espíritu de revelación, son dadas por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo no está pidiendo que Dios les dé un conocimiento oculto que aquí no está. Eso no es. No, la Biblia es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Conocer a Dios, adorar a Dios, santificación, promesas para llegar o esperanza para llegar. No. Lo que Pablo está pidiendo es que de ese texto, y de verdad, hermano, Dios es mi testigo, algo que yo tiendo a hacer prácticamente toda la semana, del mismo texto al que yo me voy a exponer, aun si yo lo he expuesto antes, se lo he enseñado antes, se lo he predicado antes, yo necesito conocer más de ese texto que me permita comer otra vez algo fresco que Dios me dé para yo poder brindarla más adelante. De manera que Pablo está pidiendo mayor espíritu de sabiduría y revelación para entender más cabalmente lo que Dios ya ha revelado. Y no solamente eso, para comprender las implicaciones de cosas que tú has aprendido, que has repetido, pero que de alguna manera no se traducen en un cambio en la vida diaria. Y no se traduce en un cambio en la vida diaria por un par de razones. Quizás es desobediencia, rebelión, pero la mayoría de las veces es que ni siquiera he visto las implicaciones. No he visto de qué manera esta enseñanza teológica tiene una implicación en esta área. Entonces, pensemos por un momento. Pablo quiere un espíritu de sabiduría. Aquellos que han estado en consejería conmigo saben, de hecho, entre cultos hice una, fue la misma cosa. Antes de comenzar, Señor, yo necesito sabiduría. Y yo no sé lo que este hermano o hermana tiene, yo tampoco sé qué tú estás pensando ni qué está haciendo, yo necesito ver. Entonces la sabiduría es conocimiento aplicado a la vida. Eso es sabiduría. Es la capacidad que Dios le dio a Salomón cuando Salomón estaba caminando bien y le pidió a Dios sabiduría para liderar al pueblo. Eso mismo.
enséñame algo de allá arriba que encuentre aplicación aquí abajo y yo pueda liderar al pueblo. Es la habilidad de entender cosas reveladas por Dios en su palabra, padres, para que puedas liderar a tu familia. Eso no se aprende en la universidad. Tampoco debe ser algo que yo aprendí de la generación anterior. Eso es algo que yo entiendo, palabras de sabiduría, de conocimiento aquí en la palabra, y que el Espíritu de Dios me dice, mira, esto se aplica así en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Es la capacidad que Dios da a un maestro de la palabra para enseñar algo que sus discípulos o estudiantes entienden a un nivel y Él lo ayuda a profundizar ese mismo nivel. Después que Él ha llegado a ese nivel. No puedes llevar a otro donde no ha estado. Es la capacidad que el predicador necesita pedir cada vez que va a entrar a la palabra, para que él pueda ver la misma enseñanza desde un ángulo distinto, más profundo, con otro color, con otra aplicación, de tal manera que él pueda traerlo a sus estudiantes y que ellos puedan comprender lo expuesto de una manera tan práctica que termine transformando su vida. Eso lo hace el Espíritu, eso no lo puede hacer nadie más. Yo menciono todo eso porque la verdad memorizada y no entendida, o la verdad memorizada cuando no hemos visto sus implicaciones, produce personas orgullosas doctrinalmente o legalistas moralmente. La verdad memorizada, sin yo ver las implicaciones que tiene, o no entendidas, lo único que tiene la capacidad de hacer es formar personas orgullosas doctrinalmente o legalistas moralmente. Y ninguna de esas dos cosas son compatibles con la palabra. Hermanos, es importante que yo conozca, ustedes me han oído y han oído los otros pastores nuestros, que conozcan el contexto de un texto, que conozcan el trasfondo histórico. Hablamos un poquito de eso en esta mañana. Si somos maestros, todavía es importante que conozca su conexión con la teología bíblica, con la teología sistemática. Pero ¿sabes qué? Nada de eso tiene el poder de transformación. Yo tengo que entender, el creyente requiere entender de qué manera lo enseñado hace una demanda sobre su vida. Necesita entender eso. Una demanda clara, que requiere obediencia y que la obediencia repetitiva termina transformando mi forma de pensar y mi forma de vivir. Lo enseñado, lo que usted va a oír esta mañana va a poner una demanda sobre ti. Cada sermón, la diferencia, se ha dicho más de una vez, la diferencia entre un sermón y una clase pueden haber varias cosas, pero la diferencia es que una clase no necesariamente pone una demanda sobre ti, es un conocimiento que yo te imparto. Cada sermón se supone que pone una demanda sobre el oyente, Dios lo ve así. Ahora yo tengo que responder en obediencia o no, en aceptación o rechazo. Y eso entonces, cuando yo lo pongo por práctica, de manera repetitiva, termina cambiando mi forma de pensar y mi forma de vivir. Entonces Pablo está pidiendo un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para un mayor conocimiento de Cristo. Y él pide eso porque él entiende, escucha cómo es que funciona. Porque es que si tiene un mayor conocimiento de Cristo, hay muchas de las cosas por las que pedimos que no necesitamos. La puedes pedir, pero lo otro va a resultar en lo segundo. Mira, un mayor conocimiento de Cristo va a resultar en un mayor amor por Cristo. Ok, pastor, pero eso es como algo mío, algo que yo siento emocionalmente. Bueno, tú puedes sentir así, debes sentir así, pero sabes que un mayor amor por Cristo resulta en una mayor obediencia a Cristo. Eso no lo dije yo, eso no lo deduje yo, eso lo enseñó Cristo. Si me amas, amarás mis mandamientos. Entonces, lo que Cristo dice, tu problema de desobediencia no es un problema de obediencia en sí, es un problema de amor.
Y tu problema de amor es que no me conoces. Si me conociera en buen lenguaje de la calle, tú estarías loco por mí. Un mayor conocimiento de Cristo produce una mayor pasión por la causa de Cristo y por el reino de Cristo. La causa y el reino, incluyendo la extensión del reino en mi propia vida, que implica un mayor señorío sobre mí. Y una pasión por su reino debilita mi amor por el reino de los hombres. Este afán que tenemos por las cosas que aparecen en el reino de los hombres, no, yo lo que necesito es fuerza de voluntad para resistirme a lo que el mundo me ofrece. No, dirían los jóvenes, no viejo, vea eso. ¿Qué es lo que necesito? No, tú lo que necesitas es mayor pasión por Cristo, porque cuando tú lo tengas, el mundo va a palidecer. Un mayor conocimiento de Cristo me lleva a una mejor comprensión del señorío de Cristo y como cantamos, un señorío que se extiende a todas las áreas de manera que Él está sentado, como dice el versículo 21 del texto de hoy, Él está sentado a la derecha del Padre sobre todo dominio y autoridad, poder y poderes. Lo que implica que no hay nada a mi alrededor que pueda escapar a su control. No hay nada que yo pierda que deba atemorizarme, porque ¿sabes qué? Cristo lo vio primero, me preparó primero y preparó lo que iba a suplir. A mayor mi interés por conocer a Cristo, mi interés merma por todo lo que el mundo me vende, vía las redes sociales, vía la televisión y todas sus otras formas en su mercadología. Yo mencionaba que es asombroso, yo no soy un atleta, nunca he sido un atleta, creo que es fácil de ver. No soy un fanático del deporte, aunque cuando estaba bien jovencito lo seguía, pero yo leo de todo, honestamente, todo porque necesito estar entendido en los tiempos. Entonces he estado viendo algunas noticias, de hecho, que me han gustado leer, acerca de Albert Pujols, que está llegando a los 700 jonrones. Yo vi el jonrón 696, yo vi el 697, el 698, está a 2 jonrones de romper la marca de los 700. Y entiendo que él es cristiano. Pero sí me asombra, ¿verdad?, la pasión que genera una marca de 700 que implica un jonrón más. Y cuando veo la apatía muchas veces por la resurrección de Cristo, por el reino venidero, por la segunda venida, es como, sí, Él va a venir. Y es triste cuando la oscuridad del mundo brilla más que la luz de Cristo en la mente de algunos que se llaman cristianos. Cuando la oscuridad del mundo brilla más en la mente de algunos que la luz de Cristo. En cada texto estudiado, en cada sermón predicado, Dios sabe que no miento, hay un deseo en mí creciente de que yo termine conociendo más a Cristo de manera existencial. Eso no tiene nada que ver con filosofía. En cada área de mi existencia. Yo te lo voy a ilustrar porque el conocimiento tiene que ser práctico. ¿Okay? Yo quiero conocer a Cristo de manera existencial, que es parte de la característica de la predicación reformada, según he estado leyendo a Vicky. Entonces, en su vida, pastor, ¿cómo luce eso? Para yo saber cómo puede lucir en la mía, te voy a dar una idea. Yo quiero conocer más de Cristo en mi función de pastor. ¿Para qué? Para cuidar mejor sus ovejas. Ok, eso como que se entiende, ¿no? Yo quiero conocer más de Cristo en mi función como médico. Para identificarme mejor y entender mejor al débil, al dolido. Yo quiero conocer más de Cristo en mis logros para glorificarlo en ellos. No, pero yo quiero conocer más de Cristo en mis fracasos para ver cómo Él es como refugio. Yo quiero conocer más de Cristo en mi obediencia, porque ahí como que sigo descubriendo su señorío y lo quiero seguir expandiendo más allá. Pero ¿sabes qué? Yo quiero conocer más de Cristo en mis pecados, para conocer más de su perdón y más de su misericordia y más de su gracia.
Yo quiero conocer más de Cristo en mis relaciones. Yo quiero saber cómo amar más a mi esposa y a ustedes y a los pastores que sirven conmigo y a otros pastores que sirven en otras iglesias. Yo quiero conocer más de Cristo en mis relaciones. Yo quiero conocer más de Cristo en mis ofensas y heridas que otros me han causado, para yo saber, para yo conocer más de Cristo cuando le hemos ofendido y le hemos herido con nuestras actitudes y pecados. Yo quiero conocer más de Cristo cada vez que estoy en sufrimiento, físico o emocional, porque yo quiero conocer su consuelo. Porque cuando conozca más de su consuelo, según Pablo, entonces tengo más capacidad para consolar a otros con el mismo consuelo que hemos sido consolados. Segunda de Corintios, capítulo 1. Yo quiero conocer más de Cristo en mis buenos momentos. No piense que soy un pastor aburrido, yo gozo la vida. Pero en mis buenos momentos yo quiero experimentar más gozo que el que estoy teniendo. De verdad que yo quiero conocer más de Cristo en mis momentos de gozo. Para mí, honestamente, ojalá me crea, pero para mí, al igual que Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir verdaderamente que es ganancia. En gran manera. No estoy acelerando la muerte porque soy potestad de Dios, pero cuando llegue será bien recibida. Algunos quizás están pensando, pastor, pero mire, yo trabajo no sé qué, yo no sé, usted vende carro o es guía turístico, yo no puedo ver a Cristo en cada cosa que yo hago. No, yo creo que tiene que pensarlo de otra manera. Déjame explicártelo con relación a la predicación y luego regreso a lo que tú haces. Finalmente, como que entendí mejor a alguna gente que habla acerca de la predicación centrada en Cristo, porque muchas veces pienso y veo como que están tratando de encontrar a Cristo en cada versículo de la Biblia y no está. Bryan Chapell, que ha escrito mucho sobre esto, vi una cita de él que me encantó porque finalmente dije, ahora sí estamos hablando. Bryan Chapell dice, predicar a Cristo o predicar centrado en Cristo no es encontrar a Cristo en cada verso. Es encontrar dónde ese verso está en relación a Cristo. Ahora estamos hablando. Entonces, o pasaje. La pregunta es, ¿cuál es la relación que guarda todo lo que tú haces con la persona de Cristo? Que derramó sangre y te compró y te dijo, mío eres. Porque si yo soy posesión de Él, de alguna manera, no es que tengo que encontrar a Cristo en lo que hago, yo lo que tengo que saber cuál es la relación que tiene lo que hago, no importa qué, con Cristo. Y ahí entonces nosotros de nuevo volveremos a conocer más de Cristo de manera existencial. Entonces esa es la primera petición de Pablo, un espíritu de sabiduría y de revelación para un mayor conocimiento de Cristo. Es conocimiento lo que él quiere. Ahora, segunda petición de Pablo, versículos 18 y 19. Mi oración es, qué bueno que Pablo primero hizo, por eso pido, y ahora dice, mi oración es, que los ojos de su corazón le sean iluminados. Ya tú sabes que no son estos ojos. Para que sepan, porque no saben, los efesios no saben esto. Por donde Pablo pasó, y pasó Juan, y pasó Timoteo. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Cuando Pablo dice que él pide que sus ojos sean iluminados, los ojos de su corazón, es algo que el Espíritu hace, para que ellos puedan ver ciertas cosas, que ellos puedan ver la realidades de cosas plasmadas en su palabra, enseñadas por Pablo allá a la iglesia, que ellos, que tienen una buena reputación, puedan ver mejor lo que ya está aquí. Por eso es que con frecuencia, al leer un texto, le digo, Señor, dame revelación, inspiración, discernimiento, sabiduría para este mismo texto. Entonces, déjame ilustrarte esto. Yo leía el viernes, volví a leerlo ayer para comprobar lo que había leído. Leía el viernes sobre las ballenas azules. Te preguntáis,
y ese interés. No, yo vi un clip de 2 minutos, de 30 segundos, quizá 1 minuto, de una ballena azul que se levanta del agua y había alguien en un bote pequeño y ese animalote ahí grandote. Y déjame leer acerca de las ballenas azules. Y aprendí que ellas emiten un sonido que está por debajo de la frecuencia que el oído humano percibe. O sea que si la ballena azul está ahí y está haciendo su sonido, ese sonido en particular, tú no lo estás oyendo. Pero si yo pudiera de repente, si Dios me diera la capacidad para poder oír a ese nivel de frecuencia, yo comenzaría a oírlo. Sí, suena interesante, pero lo más impresionante para mí fue leer que ese sonido se transmite a otras ballenas hasta 800 kilómetros de distancia. O sea, un sonido que yo no oigo ahí al lado de ella. Resulta que hay otro animal como ella que a 800 kilómetros de distancia se siente que está en compañía de ella. Están hablando. Y yo le digo a mi esposa con frecuencia cuando descubro cosas así, a la verdad que Dios hace lo que le da la gana. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Yo traigo esa ilustración para decirte que lo que Pablo está pidiendo es algo como eso. Mira, de cosas que ya están, en este caso el sonido de la ballena, yo lo que estoy pidiendo es que sus ojos les sean iluminados para que vean lo que no ven, pero que ya está. Esa es la idea. Y tú y yo necesitamos eso. Entonces Pablo está pidiendo que nosotros podamos ver espiritualmente aquellas cosas hechas en el pasado por Dios, aquellas cosas que han sido ofrecidas por Cristo, en Cristo, que representan mi herencia que está por venir. El más grande académico de la epístola a los Efesios, es increíble como el mundo cristiano, o sea, hay un académico reconocido por todos, ¿no? Honestamente no conocía su nombre hasta esta semana, que es como el académico de la epístola a los Efesios. Y él dice que lo que separa a Pablo del resto de los apóstoles fue su visión espiritual. Eso es lo que él está pidiendo. Señor, dale visión espiritual a estos Efesios. Eso es lo que tú necesitas, eso es lo que yo necesito. Entonces ahora, cuando él habla de que le iluminen los ojos, él dice, esto es lo que yo quiero que ellos sepan, que conozcan. La esperanza de su llamamiento, es el mismo tuyo y mío. Las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. O sea, los santos, hay una herencia en los santos, depositada para los santos. Y la extraordinaria grandeza de su poder. Hablemos de lo primero, necesito entender mi llamado mejor. Déjame comenzar. Si naciste de nuevo, inmediatamente pasaste a ser parte de la iglesia. La palabra iglesia es eclesia en el griego y eso implica ser llamado fuera. En otras palabras, estabas en un sitio, estabas aquí, en el mundo, te llamaron fuera de ese mundo, te colocaron en un lugar que se llama la familia de Dios, que es la iglesia. Pero cuando yo estaba aquí, yo iba camino a la perdición. Cuando me pusieron aquí, yo voy camino a la gloria. Cuando yo estaba aquí, yo estaba en tinieblas. Cuando me pusieron aquí, yo estoy en la luz. De manera que me llamaron de la oscuridad a la luz. Me sacaron de un camino de perdición a un camino de gloria. Me sacaron de una vida que estaba viviendo para vivir otra vida. Y cuando Dios me puso a vivir esa otra vida, puso a mi disposición los recursos en gloria para que viviera esa nueva vida. Pero cuando yo insisto en vivir la vida vieja, yo tengo una carencia de recursos. No estoy hablando de dinero. La vida me resulta pesada. Siendo hijo de Dios, porque estoy insistiendo en vivir una vida que no es la vida para que ahora me dieran. Pero cuando yo estoy viviendo la vida que Él diseñó para mí, orquestó para mí, hay una abundancia de recursos en gloria. Entonces, el llamamiento, que Pablo quiere que yo entienda mi llamamiento, resulta que ese llamamiento comenzó en la eternidad pasada. O sea, el mundo no existía y ya Dios me había llamado. Me escogió antes de la fundación del mundo. Adán y Eva no habían ni nacido ni pecado y ya Dios me había escogido. Por tanto, cuando yo nazco, yo no soy un accidente de la unión de una señora de nombre Mercedes y un hombre llamado Luis Napoleón
No, yo soy el fruto de un llamamiento en la eternidad pasada que venía con una colocación en un núcleo familiar que Dios entendía yo necesitaba para que posteriormente yo pudiera llevar a cabo el propósito para el cual Él me pensó y me trajo a esta vida. Esa es la realidad. Yo nazco con una carta de ruta, pero en mi rebelión yo abrazo y construyo otra carta de ruta. Y Dios me deja por un tiempo. El apóstol Pablo, la palabra dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero cuando él nació, usted piensa que él abrazó la ruta, la carta de ruta que Dios pensó para él en el vientre de su madre. No, él abrazó su propia carta de ruta. ¿Y qué hizo? Comenzó a perseguir la iglesia. Pero como Dios le hizo un llamamiento en la eternidad pasada, entonces cuando él iba por el camino que no le correspondía, Dios le dijo: Pablo, hasta hoy. Él apareció, lo tumbó al piso, le pregunta: ¿por qué me persigues? Y le dice: oye, esta es la carta de ruta. Y Pablo cambia de dirección. La única razón por la que Dios hizo eso es porque el llamamiento de Dios fue hecho a Pablo en la eternidad pasada. Porque si Dios no hubiese hecho ese llamamiento en la eternidad pasada, ¿tú crees que lo iba a llamar cuando estaba acabando con su iglesia? Claro que no. Ese individuo merecía estar en la cárcel. Pero como el mismo Pablo explica en Romanos 11:29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Te llamé en la eternidad, te persigo hasta que entre en la eternidad futura. Mi llamamiento es irrevocable, Pablo. ¿Tú entiendes lo extraordinario de tu llamado, hermano? Eso que Pablo está diciendo es que ni siquiera entiende tu llamado, el privilegio que es, la garantía que es, lo que te ofrece con lo que viene, el paquete con lo que viene tu llamado. Si lo entendiera, ya vivieras de otra forma. Y tú necesitas tener esperanza en ese llamado. Mi esperanza es grande porque mi Dios es grande y ese Dios en su grandeza ha hecho mi llamamiento eterno. Dios dice: con llamamiento eterno te he llamado. Te llamé en la eternidad pasada y sigo hasta la eternidad futura. ¡Wow! Ahora, cuando la palabra de Dios me habla de esperanza, no es la manera que nosotros hablamos de esperanza. Es como que alguien te dice: mira, tú vas a ir para Europa el próximo año. Y tú dices: bueno, yo tengo la esperanza de ir. Esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es certidumbre. O sea, si alguien me pregunta: mira, tú vas para el cielo, ¿tú piensas que va a entrar al cielo? Y yo le digo: bueno, yo tengo la esperanza de entrar. Si lo estoy diciendo como usamos la palabra esperanza y no bíblicamente, eso es quién sabe, yo estoy tratando. Pero si tú me preguntas, yo te digo: no, yo tengo la esperanza de que voy a entrar, y bíblicamente que te lo estoy diciendo, entonces tú puedes concluir: Miguel tiene la firmeza de que va a entrar. Y Pablo está diciendo: yo quiero que tú entiendas la esperanza de tu llamado. Tú necesitas más conocimiento de Cristo y luego necesitas seguir abundando en estas cosas. Y cuando Pablo usa la palabra conocimiento, ahí en el griego es gnosis, pero él no usa la palabra gnosis, él usa la palabra epignosis, que implica conocimiento agigantado, agrandado, más allá de lo que normalmente tenemos. Ahora, en la eternidad pasada, cuando Dios me pensó, si le hubiéramos podido preguntar: ¿y cuál es tu propósito? O sea, tu propósito singular para traerme a la vida miles de años después. Él te hubiera dicho, porque está en Romanos 8, 28, 29, hacerte conforme a la imagen de mi Hijo. Lo que implica que todas las circunstancias por las cuales tú vas a atravesar los desiertos, las abundancias, las carencias, la salud, la enfermedad, el matrimonio, lo otro, lo que sea, todas las circunstancias van a convergir en formar en ti una mejor imagen de mí. Ese es mi propósito. Nada lo va a alterar. Nuestro llamamiento tiene el propósito más alto de todo el universo. Y es que Dios va a trabajar en mí y en mí y en mí hasta que yo comience a parecerme a su Hijo. Yo creo que todo el mundo quiere parecerse a Cristo. ¿Hay alguien aquí que no quiera parecerse a Cristo? Para ver si hacemos una consejería colectiva al final.
Lo que nadie quiere que lo poden. Y nadie quiere que lo pongan a cocer a fuego lento, hasta derretirse, hasta que todas las impurezas se derritan. Pero queremos parecernos a Cristo. Pero no me puedo parecer a Cristo sin poda. Y no me puedo parecer a Cristo sin calor. Nos parecemos a la mariposa. ¿Han visto? ¿Has estado en el campo alguna vez con esa lámpara de querosene? Y en la noche vienen esas mariposas y se acercan, la luz las atrae, pero tan pronto se pegan del tubo, el calor las repele. La luz está buena como luz, pero no con calor. La luz de Cristo tiene un calor. Y muchos le salen huyendo al calor de esa luz. ¿Tú sabes qué más me dice mi llamado? Escucha como Pedro lo dice en su primera carta 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, todo eso llamado, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Yo estaba en las tinieblas, me sacaron de ahí, me trajeron a la luz y me dijeron, oye, estoy haciendo algo tan extraordinario que, oye, ¿cuál es mi propósito? Yo quiero que tú proclames mis atributos. Wow. Y para eso, yo primero te voy a hacer algo. No es que tú vas a llegar a ser, no, ya tú eres, que yo soy. Mira, yo quiero que sepas que tú eres un linaje escogido, yo te elegí. Eso me agrega un valor, el hecho de ser linaje escogido. En Cristo, pero me agrega un valor. Tú eres un real sacerdocio. En otras palabras, ya Cristo murió, abrió el acceso al Padre. Yo puedo tener acceso directo, puedo hablar con Él. Yo ofrezco mi propio sacrificio, que es mi propia vida. De manera que yo soy un sacerdote y soy real porque pertenezco a la realeza de Cristo. Vengo de un mundo de tinieblas y de esclavitud, pero voy para un mundo de gloria. Yo fui escogido por Dios, eso aumenta mi valor. El ser sacerdote de Dios aumenta mi valor. El ser una nación santa, me separaron. La palabra santo significa eso, separado, aumenta mi valor. En Cristo sí, pero tiene un valor. Y luego el texto de Pedro me dice que fuimos adquiridos para posesión de Dios. Tú puedes pensar, bueno, qué bueno, que le pertenezco a Dios. En el mejor de los casos pudiera pensar, bueno, le pertenezco a Dios, tengo que obedecerlo, no me queda de otra. No, yo lo que estoy tratando, yo creo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender algo también, y Pedro por igual. No, es que el hecho de pertenecerle a Dios es algo extraordinario y te da un valor extraordinario. Déjame ver si lo puedo ilustrar. Yo usé esto años atrás con un grupo de ustedes, no sé cuánto me escucharon o cuánto me lo recuerdan, pero yo les dije en esa ocasión que los palos de jugar golf, en inglés se llaman clubs, de John F. Kennedy, en una subasta lo vendieron por $772,000. Multiplicado por 55, 56, son como 40 millones de pesos. Explícame qué era la magia que estos palos tenían. Nada, que le habían pertenecido a un hombre famoso. Famoso por ser presidente de esa nación. Pero resulta que ahora tú eres posesión no de un presidente muerto, tú eres posesión del Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra, soberano sobre todo lo que existe. En ti mismo, no es que tú tienes un valor en ti mismo, pero en Cristo tú tienes un valor. ¿Tú sabes cuál es tu valor? ¿Tú has pensado alguna vez cuál es tu valor? Yo sé cuál es mi valor y tu valor. Porque tú y yo tuvimos un precio. La sangre del unigénito de Dios. Yo estaba vendido en el mercado de esclavos y Él fue y pagó un precio y me rescató y me sacó de ahí. Ahora, no creas para que no me escriban después por las redes sociales, ¿verdad? Condenándome como frecuentemente hacen. Y yo tengo claro que la palabra dice que nosotros nos desviamos, todos nos desviamos aún y que no hay nada bueno, no hay nadie justo. En Cristo yo tengo un valor. ¿Y cómo yo sé que tengo un valor? Bueno, porque cuando Dios Hijo le habla a Dios Padre en el aposento alto en Juan 17, que quizás vemos en uno de estos domingos, en el versículo 6, Cristo dice, Padre, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y tú me los diste. O sea que antes de que fueran míos, eran tuyos. ¿Cómo así? Tú lo elegiste.
Tú lo dijiste en la eternidad pasada, lo que falta es que yo viniera y lo redimiera. Y ahora resulta que el Padre le dice al Hijo, a quien ama sobre todas las cosas, yo te voy a regalar una humanidad redimida. Tú eres una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Y lo único que le dice al Hijo, ahora Hijo, hay que pagar un precio. Y el precio es tu vida y tu sangre. Y Él lo pagó. ¿Tú te imaginas cómo esa idea verdaderamente captada, entendida, debiera cambiar tu forma de pensar a la hora de servirle y de vivir en Él, por Él y para Él? Dios nos sacó del lodo que estábamos, nos limpió de tal forma que ahora tú y yo podemos representar a la persona más pura del universo entero. Eso es impresionante. No, yo lo que quiero es, mira, te saqué del lodo y te limpié de tal forma con la sangre de mi Hijo que ahora tú puedes ir y proclamar verbalmente y reflejar con tu vida mis virtudes. No es por accidente que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9, le dice que Dios nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó. ¿Cómo voy a exponer sus virtudes, a proclamar sus virtudes si no me santifico? Todo privilegio lleva una responsabilidad. Ese llamamiento es un privilegio extraordinario, así de extraordinaria es mi responsabilidad. Pablo pide también para que sus ojos sean iluminados, para que puedan conocer las riquezas de su gloria. Habla algo de lo cual él vuelve a hablar en Romanos 9, 23 y 24. Ahora imagínate, vamos a tratar de usar algo metafórico. Suponte que tú tienes riqueza, dinero, efectivo en este mundo. ¿Dónde lo tendría? Bueno, podría tener una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, pudiera tener un fondo de inversiones, pudiera tener acciones. Pero esas cuentas tienen nombres. Ahí están los nombres que yo te di, algunos. Hay otras formas, ¿verdad? Esas son tus riquezas aquí. Pero yo quiero decirte que las riquezas en gloria lo puedas ver como cuentas de bancos espirituales. Que esas cuentas de bancos espirituales tienen nombre, como la corriente, la de inversión, la de ahorro. Entonces, ¿cuáles son esas cuentas de las riquezas en gloria? ¿Cuáles son los nombres? De donde tú puedes extraer, de la misma manera que tú extraes dinero, tú puedes extraer de riquezas en gloria para tú vivir de una manera mucho más extraordinaria. Bueno, está la cuenta de su gracia, de su paz, su voluntad, su propósito, su gloria, su llamado, su herencia, su poder, su amor, su espíritu, sus dones, su sacrificio, su fortaleza y su armadura, entre no sé cuántas más. Dios te dice, cuando vives la vida que yo te he llamado a vivir, de esas cuentas tú puedes extraer de manera interminable y el nivel nunca baja. Lo que no puedes hacer de cuentas bancarias. Pero dice, pero yo quiero algo más. Yo quiero que ustedes, los ojos de ustedes sean iluminados para que puedan ver la grandeza de su poder. La extraordinaria grandeza de su poder. Acuérdate que cada palabra cuenta. Esto es fuera de ser. Este poder es fuera de serie. ¿Cuál poder? Pablo le dice ahí mismo, versículo 20. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder. La naturaleza humana de Cristo murió en un momento dado. Cuando Él murió, inmediatamente sus enzimas comenzaron a detenerse, todo el metabolismo de cada célula paró, cada célula comenzó a morir, prontamente iba a comenzar a descomponerse, iba a heder, todo eso. Y de repente, 3 días después, todo ese proceso en reversa comenzó a moverse en la misma dirección y cada célula cobró otra vez vida y todo lo que funcionaba antes comenzó a funcionar y de repente la naturaleza humana de Cristo se une a la naturaleza divina de Cristo y Cristo sale de la tumba. Y Pablo nos dice en Romanos que el poder que levantó a Cristo entre los muertos es el poder del Espíritu y la misma palabra y el mismo libro de Romanos testifica que ese poder vive en mí.
¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, a la luz de lo que la palabra enseña, si ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en mí, entonces yo puedo vencer cada tentación y cada debilidad que está en mí hoy en día. Yo no estoy diciendo que lo voy a vencer esta tarde, yo estoy diciendo que se puede vencer. Y el parte del problema por esa lucha debilitante que muchas veces vemos en el creyente es que él está luchando, pero en su fuerza de voluntad. Y se disciplina, pero él ni siquiera ha pedido ayuda a Dios para que Dios le ayude por medio de su espíritu a vencer ese poder. Y en parte, hermano, yo te lo digo hasta por experiencia propia, a veces tú te limitas de pedir eso porque tú lo que quieres es como frenar esa debilidad o frenar ese pecado por un tiempo, y cuando ya tú te consideras como que lo dominaste, tú lo quieres consumir un chino otra vez. Te lo digo por mi hábito de consumir Coca-Cola, que ni siquiera es algo que necesariamente sea pecaminoso, pero es como lo vas a suprimir por un tiempo, sí, pero tú sabes que como que ya después que yo lo domine, yo puedo tomármela un chin otra vez, o un poquito, para aquellos que nos oyen internacionalmente. Si ese poder vive en mí, yo puedo vencer el poder de la carne. Eso es lo que Pablo habla en Gálatas 5. Cuando llegamos al fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Si ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en mí, entonces las ofertas que el mundo me hace tan coloridas y de tantos tamaños y formas diferentes, ellas pueden ser obliteradas, pero por el poder del Espíritu. Y ese mismo poder, recuerda que yo tengo tres frentes de batalla todo el tiempo. Yo tengo la carne, te hablé que ese poder puede vencer la carne. Yo tengo, ¿qué cosa? Yo tengo el mundo, te hablé de que ese poder puede vencer las ofertas del mundo. Pero yo tengo el mundo de las tinieblas por completo. Pero Pablo me dice, para que yo pueda entender, no, con ese poder tú puedes vencer el poder de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo lo sentaron a la diestra del Padre sobre todo dominio, autoridad, poder y poderes. Y es en Él que tú estás, es en Él que te han sembrado, es en Él que tú vives. De manera que tú tienes poder para luchar y vencer el mundo de las tinieblas. El extraordinario poder que obró en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos. Pablo dice, yo quiero que a los efesios le iluminen los ojos del corazón para que puedan entender eso. Pastor, ¿y eso cómo se gana? Bueno, se gana meditando en la palabra, leyéndola, estudiando, meditando. Se gana permitiendo que la palabra te lea. Este es el único libro que te lee. Tú lees los demás libros. Este libro te lee. Este libro te dice, no hay nadie bueno. Este libro te dice, cuando tú eres infiel, Dios permanece fiel. Deja de argumentar si tú eres infiel o no eres. Ya te dijeron que sí. Este libro te dice que vives luchando con cosas de la carne. Admítelo. Pide perdón. Este libro te lee. Eso se adquiere cuando tú tomas esto, encuentras la confrontación, lo abraza, lo acepta, pide perdón, haces un compromiso con Dios y le pide ayuda a Dios para que tú no sigas por ese camino. Ahora, te voy a decir también cómo no se adquiere. No se adquiere con una lectura o estudio superficial de la palabra. No se adquiere orando las mismas cosas, acerca de las mismas cosas, ni se adquiere enseñando y predicando las mismas cosas, acerca de las mismas cosas, sin haberle pedido a Dios que te dé más entendimiento de lo que ya has rumiado. No se adquiere con un devocional diario, aunque hay devocionales extraordinarios, créeme, pero es comida predigerida. Lo puedes usar, pero esa no es tu dieta principal. Eso no se adquiere oyendo un sermón a la semana. En Estados Unidos los sermones lo han ido acortando y están en muchas iglesias en 20 y 25 minutos. ¿Sabes qué? La semana tiene 168 horas.
No me digas que 20, 30, 25, 30 minutos de las 168 horas, todo lo que tú tienes para escuchar lo que Dios tenga que decirte en la semana. Como dirían en inglés, no way, no how. No hay manera. Entonces, ¿cómo se quiere? Bueno, déjame contarte una historia y cierro. Historia real. Hubo un predicador en el pasado, poco conocido, bueno, en los círculos quizá un poco más académicos, ampliamente conocido, Harry Ironside. Vivió hace no tanto tiempo atrás, nació en 1876, murió en 1951, que para algunos de ustedes no están atrás. Él era joven en un momento dado y él conocía a un hombre de nombre Andrew Fraser, un hombre muy piadoso. Entonces él, como joven, este hombre estaba muriendo, Fraser estaba muriendo de tuberculosis pulmonar, eran otros tiempos, tenía los pulmones bien destruidos y tenía dificultad para respirar, pero él decidió ir a visitarlo. Y entonces, en la introducción dice algunas cosas y Fraser le dice, joven, estás tratando de predicar a Cristo, ¿cierto? Dice, sí. Bueno, siéntate un momento y hablemos acerca de la palabra de Dios. No le dijo hablemos acerca de Cristo, no, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es acerca de Cristo entero. Él abrió su Biblia y hasta que le quedó fortaleza, él estuvo abriendo un pasaje tras otros. Y enseñándole verdades a Ironside, que hasta ese momento nunca había visto o nunca había apreciado. Las había visto, pero no las había apreciado. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ironside. Y en un momento él cobró fuerza y le preguntó a Fraser, ¿dónde tú aprendiste estas cosas? ¿Podrías decirme dónde yo podía encontrar un libro que pudiera abrirme como ese entendimiento y enseñarme estas verdades? ¿Usted aprendió esto en algún seminario o en alguna universidad? Fraser respondió, mi querido joven, yo aprendí estas cosas de rodilla en un piso de tierra, en una pequeña casa hecha de grama en el norte de Irlanda. Allí, con mi Biblia abierta delante de mí, arrodillado por horas, supe pedirle al Espíritu de Dios, de ahí que viene, que revelara a Cristo a mi alma. Un hombre creyente, piadoso, transformado. Yo quería que revelara a Cristo a mi alma y que abriera la palabra de Dios a mi corazón. Y Él me enseñó más en mis rodillas, en ese piso de tierra, que lo que yo pude haber aprendido en todos los seminarios o universidades del mundo. James Montgomery Boyce relata la historia, aunque Ironside la tiene en su propio comentario de Efesios. Y Montgomery Boyce, que murió en el año 2000, otro hombre de Dios, murió joven. Este es el comentario. Después de esta historia, él dice, ese es el secreto. No es inteligencia, ni instrucción extraordinaria o grados académicos. Es tiempo pasado con Dios. Escucha, Dios le abre el corazón o los ojos de su entendimiento. Solamente, subraya la palabra solamente, a personas que se sientan a los pies de Jesús. Cuando tú abres la palabra, tú puedes leerla. Puedes cerrarla, puedes leer 5 capítulos al día. Eso no dice que pasaste tiempo con Jesús. Cuando tú abres la palabra, hay un solo maestro. Cuando yo abro la palabra para enseñar el domingo, ahí en ese momento que yo abrí la palabra, yo no soy el maestro es Cristo por vía del Espíritu Santo. A Él es que yo tengo que decirle de esto que está aquí. Enséñame. Ábreme esa palabra. No puedo abrirla. Dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Ilumina los ojos de mi entendimiento. Y puedes usar los comentarios, y puedes usar lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Aún cuando lees los comentarios necesita el espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación. Es de Cristo que se trata. No es de ningún otro.
Porque si conoces a Cristo, como Pablo está hablando, que los efesios necesitaban conocer a Cristo, todo lo demás se desprende como cosa secundaria. Le amas más, le obedeces más, está más dedicado a su causa, tiene pasión por su reino. El reino de los hombres no te llama tanto la atención, no tiene tanto color, no tiene tanto tamaño. Tus tentaciones bajan de fuerza. ¿Por qué? Porque tienes un poder dentro de ti que está conquistando tus debilidades, y tus debilidades son cada vez menos fuertes. Y está formando fortalezas que tienen la capacidad de vencer. ¿Sabes por qué? Porque Él ejerce dominio no solamente sobre el gobierno de los astros y de los ángeles y de la batalla espiritual. No, Él ejerce dominio sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus debilidades, sobre tus pasiones, sobre tus emociones. Él ejerce dominio sobre todo, de manera que pídele ayuda a ese Cristo que es Señor de todo, para que por medio del poder que vive en ti, que es el Espíritu, que te regenera en el primer lugar, tú puedas vivir la vida que Él compró y no la vida que yo venía viviendo. De eso es que se trata. Y entonces su yugo será fácil y su carga será ligera. Tu amor será grande por Él y tu obediencia será extraordinaria a Él. Padre, gracias. Yo te doy gracias por alimentar mi mente y mi corazón a través de este pasaje. Te doy gracias por no dejarme satisfecho con lo que años atrás me habías dado. Y esta es mi oración, pero es mi oración para esta iglesia y toda iglesia. Que tú nos abras a nosotros, tus hijos, que tú nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, ilumine los ojos del corazón para ver la extraordinaria grandeza de tu poder, las riquezas de tu gloria, la esperanza extraordinaria en tu llamado. Nos ayuda a ver a Cristo mucho mejor. Que yo huela a Cristo, que yo luzca como Cristo. Y cuando no, que yo quiera oler y lucir como Él. Y vaya a ti y te lo pida. Y te pida perdón por las cosas que quizás no han permitido hacerlo. Al final, al principio, es Cristo y solo Cristo. Es en su nombre que predicamos. Y Señor, lo único que tenemos es Cristo. Todo lo que está fuera de Cristo no lo tenemos. Y lo que tenemos, lo tenemos en Él. Por tanto, lo único que tenemos es a Cristo. Gracias por Él. En su nombre oramos. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.